Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Como siempre, está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuentra los supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee, disfruta tu día con toda la onda. Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago lanza su nueva carta con sabores que destacan la visión innovadora y el talento de la chef ejecutiva Silvana Mateluna. Cena bailable y menú de 4 tiempos este viernes 30 y sábado 31 de agosto desde las 20 horas. Haz tu reserva al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. La capacitación online ha sido opción para perfeccionarse, adoptada actualmente por las universidades. Les Salle, pionero en esta modalidad online, ofrece a las empresas una amplia oferta de cursos que les permitirán fortalecer su desarrollo laboral. Consulte por programas, becas y descuentos en www.lesalles.cl, la opción de capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. ADT tiene la seguridad y tecnología que necesitas a un precio imperdible. Aprovecha el 50% de descuento en instalación y 6 meses con 30% de descuento en monitoreo. Contrátalo ahora en adt.cl o llamando al 600-600-0238. Cabify para empresas, el transporte ejecutivo para tus colaboradores que compensa el 100% de sus emisiones de carbono a nivel global. Estamos regalando 2 libros que se pueden concursar hasta hoy porque partimos ayer. Alberto Fuguet, Apuntes Autistas, y de David Foniquinos, Hacia la Belleza, una novela donde sola la belleza puede salvarnos. Para concursar con hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos en nuestro panel de los días miércoles. Está con nosotros Verónica Pinilla, Francisco Martorell y está también José Francisco Lagos. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Auditores de Chile y el mundo. Sí, te faltan 2 cosas nomás. ¿Qué cosa? Empezó el bullying de Fernando Exactamente, Paulo. bullying. Hago bullying porque a mí me hace bullying. Uno se entretiene mucho acá escuchando. Claro, este es un bullying con Pancho Martorell que ya lleva como 40 años. No, te falta nada más que la gran panza y te transformas en un Buda extraordinario. Sería bueno. Además lo atienden muy bien al Buda. Fíjate, el Buda es una vida muy especial. Muy especial. Oye, hay montones de situaciones que han pasado. Ayer, en el aniversario, se cumple un año desde la intoxicación masiva que, junto con el crimen de Catrillanca, creo yo que son los 12 eventos dentro de este segundo gobierno del presidente Piñera que generan un cambio radical desde cómo había partido. Acuérdate, con las comisiones que constituyó, donde se integraron personas de todos los partidos, incluyendo la oposición, incluso el Frente Amplio, se allegaron a la Comisión de Infancia Gabriel Boric, y parecía una cosa extraordinariamente potente, fuerte. Además, el presidente decía, a quien lo quisiera escuchar, que había aprendido las lecciones de la primera administración, y de pronto viene, en primer lugar, el 20 de agosto, el pic de esta contaminación brutal que termina con un montón de gente en Quintero Puchuncaví, Concón, y después el crimen de Catrillanca, y todo se viene abajo. Se empiezan a destruir aquellos compromisos que eventualmente se habían constituido. El Ministerio de Desarrollo Social, que tenía a Alfredo Moreno como una persona extraordinariamente potente y que incluso ya se había empezado a rumorear que podía ser el delfín del presidente para la próxima candidatura presidencial. Se cae el proyecto de la Araucanía y empieza a caerse en las encuestas, además de que empieza ya el rebote económico, pero está todo centrado de alguna manera en esos 2 eventos que pasan muy cercanos, y en el año de aniversario de el PIC se produce otro hoy día, donde casi una veintena de niños llegan al CEFAM de Puchuncaví con síntomas de intoxicación de nuevo. Han tenido varios PIC. Estamos en la antesala de la COP25 y no cabe la menor duda de que Chile va a ser tema de cómo vamos por casa cada vez que se hable eso. Y yo tengo la impresión que
Hay una todavía, a pesar de un fallo en la Corte Suprema hay todavía no sé si es que incapacidad la palabra, pero una inhabilidad para poder entender o para poder materializar qué se puede hacer en términos relativamente definidos sobre esta situación en lo que se denominan las zonas de sacrificio. Efectivamente, aquí el punto es que el gobierno tenía muy claro lo que quería hacer. Asume en marzo con una lógica esta de las 5 prioridades, un discurso y un manejo de la agenda extraordinariamente bien. Y que se cae a partir de esos hechos que tú mencionas, y que cuando ha tratado de retomar esta agenda mediática, no lo ha hecho con estos temas de país, sino que lo ha hecho de otras maneras, más efectistas, más mirando a las encuestas. Creo que si uno analiza, y hubiera sido muy fácil haberse puesto de acuerdo en esos temas que no se pueden apuntar y está demostrado con el dedo y decir, tú lo hiciste mal, tú eres responsable del Sename, porque estos son temas que vienen de mucha data. Entonces, como vienen de tan atrás, ya pasa a ser un problema país. Y sabes que tarde o temprano te va a pasar a ti. Es decir, eso es lo que tienes que tener como certeza. En 4 años de gobierno, las intoxicaciones, los incendios, las fugas, los hechos de violencia, las violaciones dentro de un sistema como ese se van a dar. Entonces, si tú quisiste castigar al otro, tarde o temprano te va a pasar a ti exactamente lo mismo y vas a perder el control mediático. Entonces, ahí es cuando uno dice, pucha, ¿por qué no son capaces de en esas 5 prioridades ponerse de acuerdo en lo sustancial? ¿Cómo salimos de un problema como ese? Entonces nos encontramos que el gobierno esta semana trató de retomar la agenda, pero no desgraciadamente en esos temas de futuro, de desarrollo, sino que en otros temas. ¿Y cómo lo trató de retomar? Y aquí, claro, uno está especulando, porque no puede estar ni en la cabeza de lo que está pensando la SECOM, sí, ni la ministra, ni el gobierno, ni el segundo piso, pero da la impresión de que se juntaron ciertos astros. Alguien dijo que era bueno hablar de la violencia política que afectaba a la izquierda, entonces hagamos todo para traer a Hernández Norambuena y retomamos un tema. Y alguien tiene que haber dicho también, y acá hay un tema que está pendiente, que está muy metido en el inconsciente de la gente por la cuestión del Partido Socialista, que se olvidaron los chilenos. Entonces también hay que retomarlo. Y con esos 2 temas nosotros vamos a retomar la agenda y nos vamos a olvidar un poco de esta crisis económica, de que el gobierno va a crecer a menos del 3%, etcétera. Sin embargo, las agendas mediáticas ya sabemos que la tomas un día y se te puede caer ese mismo día. ¿Y qué? Y surge incluso lo de Bernardino Piñera, que le da como... Claro, que nadie lo tenía puesto en el radar, digamos. Es como un golpe al mentón, así. Donde además, que ese es el problema, que el problema como que uno lo califica de los hechos de baja probabilidad y de alto impacto, que es lo que en algún momento dado en un libro extraordinario de Nicolás Taleb, que se llama El Cisne Negro. Él le llama justamente a estos eventos los cisnes negros. Los cisnes negros son escasísimos, prácticamente no existen, pero cuando aparecen te alteran todo. Y entonces te dicen, mira, uno siempre tiende, en los gobiernos les pasa mucho al principio, sobre todo cuando son elegidos con mucha potencia. Mira tú lo que pasó con Macri. Te extrapolan para adelante solo cosas virtuosas y no te perciben eventos de poca probabilidad que tú los descuidas, pero que si es que resaltan, tienen un impacto muy fuerte y en el que se transforman en cisnes negros. Y desde ese punto de vista, Quintero Puchuncaví, por ejemplo, es un cisne negro de todos los gobiernos desde hace 50 años o 60 años, brutal. Y aún así, todos, sin mediar ninguno, todos funcionan con la lógica de que a mí en mi periodo esto no va a pasar. Si que va a pasar de nuevo, va a pasar en el otro, así que yo no me tengo que preocupar de esto, y te pasa. Bueno, yo creo que siempre es bueno hacer una revisión, ¿no es cierto? Y mirar cómo han sucedido los últimos 12 meses, los últimos 24 meses, cómo llegó efectivamente el gobierno, cuál fue su programa de gobierno, y que fue en definitiva el programa de gobierno que lo puso a él como al presidente Piñera y a su gobierno como líderes, digamos, de esta administración. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahora? Yo creo que aquí se han mezclado varios elementos que son bien complicados. Evidentemente, qué duda cabe que para cualquier gobierno hoy día es súper difícil gobernar en las circunstancias que están, desde Estados Unidos hasta
Chile, toda América Latina ha sido súper complejo, Europa está pasando lo mismo, mira lo que está pasando en Italia, ¿no es cierto? El Brexit, o sea, estamos viendo dificultades evidentes para poder generar modelos de trabajo, de gestión, de gobierno junto con las necesidades de la ciudadanía. Pero yo creo que acá el gobierno ha errado fuertemente en varios momentos, y creo que los errores del último tiempo han estado, tal vez, yo estoy especulando, muy también vinculados con las experiencias de nuestros vecinos argentinos. Yo creo que hay un temor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el gobierno de Piñera se veía muy cercano al gobierno de Macri en términos de su forma de gestión, en su forma de cómo presentar, digamos, las reformas económicas, cómo presentarse al país. Había ahí un vínculo importante. Y creo que la derrota de Macri ha traído varios cuestionamientos respecto a lo que está pasando en Chile para el gobierno de Sebastián Piñera. Y como lo dice Francisco, yo creo que pudiendo haber retomado la agenda en varios temas importantes, recordemos la cantidad de reformas que tenemos en el Congreso, tenemos la reforma tributaria, ¿no es cierto? Tenemos la reforma de pensiones, tenemos la reforma FONASA que la volvió a impulsar Mañalich ahora a su regreso. Se opta de alguna manera, y yo creo que no es coincidencia y no es, esto es una decisión de la vocera, de asumir una posición en contra de un partido político que me parece, la verdad, que es el peor camino para poder retomar una agenda de gobierno. Ahora, uno puede pensar que sacar temas coyunturales y que te rebotan, digamos, en los medios de comunicación puede ser interesante, pero la gente no es tonta. Y la gente se da cuenta, claro, que esta pelea entre partidos políticos y entre políticos no ayuda a nadie le gusta por lo demás. O sea, nos ha costado darnos cuenta que la gente quiere ver hechos concretos y reformas que vayan en beneficio a la calidad de vida de cada uno de nosotros, no a la pelea entre partido y partido. Ahora, me parece nefasto, la verdad, las declaraciones de la vocera referente al Partido Socialista. Creo que tampoco vale la pena hablar mucho sobre eso, porque creo que tenemos que avanzar con reformas concretas, pero creo que no es la fórmula, y yo creo que el gobierno está asumiendo un muy mal camino. José Francisco. Que partiendo un poco al revés, desde las declaraciones sobre el Partido Socialista, yo creo que responde a una cuestión más que querer controlar la agenda efectivamente del gobierno y ponerla solo contra el Partido Socialista. Responde más a la lógica de la respuesta, en cuanto a que recordemos que el Partido Socialista antes iba a hacer una acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, pero pasa el escándalo de la elección interna y que vuelve a revivir el caso de San Ramón y desisten de hacerlo. Por tanto, ahora que lo retoman, la respuesta natural es: la razón que te hizo desistir de esa acusación en algún momento sigue estando muy presente. Por tanto, solucionen ese problema también, que hay que, sí o sí hay que dar respuesta. Entonces yo creo que eso es un punto. Pero el otro punto, que a mí como partidario del gobierno me preocupa, es que la vorágine comunicacional hace que muchas veces se produzca el efecto contrario de controlar la agenda cuando hay demasiados proyectos potentes. Es decir, cuando todos los proyectos son importantes, cada vez dejan de ser menos importantes, porque si tenemos, no sé, lo que comentaba Verónica, modernización tributaria, reforma de salud, la ISAPRE, pensiones y ahora la reducción de la jornada laboral, demos las peleas de una vez y démosla bien. Lo comentaba el exministro de Hacienda, la presidenta de Chile ayer, decía: Chile tiene un problema, que es que tiene que ponerse de acuerdo, y hoy día la política está muy dividida y por tanto tenemos reforma de pensiones, que es muy importante y es lejos lo más urgente. Y de repente se toma la agenda lo de la reducción de la jornada laboral y parece que nos olvidamos el tema cuando recién se había visto una discusión política importante. Es decir, uno tiene, por ejemplo, a la democracia cristiana dispuesta a legislar sobre las pensiones a favor del gobierno, o algunos al menos, pero después en reforma laboral están absolutamente en contra. Entonces, esa relación, que es inmediata y paralela, tan compleja, hace que evidentemente sea más difícil tener triunfo, y los triunfos se ven opacados por estas posibles derrotas en el resto de los proyectos, porque uno dijo que todos los proyectos eran igual de importantes. Por tanto, la agenda se te va perdiendo, pero por prácticamente autogoles, y eso es lo preocupante. Es decir, el problema de, por ejemplo, que se controló la agenda nacional por la reducción laboral, y después viene el gobierno diciendo: no, yo tengo un proyecto mejor con una hora más nomás, pero con flexibilidad. Como si eso respondiera a la necesidad urgente de
de los otros temas que se están discutiendo ayer. Es decir, por ejemplo, ayer no se votó la sala cuna universal porque el Partido Socialista está enojado con el gobierno. Y no se votó. Bueno, ese es un tema que encausa algo concreto, tiene un sentido político relacionado con estos acuerdos nacionales, mucho más relevante y mucho más sensato para la opinión pública que estar pegándole solo a los problemas de un partido. Sí, ahora lo complicado que tú ves ahí y que puedes proyectar en el tiempo en lo que queda el gobierno es que primero no es la manera de hacer política. O sea, yo creo que nosotros hasta en los peores momentos post-dictadura, las conversaciones y las formas de entendernos entre la oposición y el oficialismo siempre fueron otras. Por lo tanto, de alguna manera, las posibilidades de llegar a acuerdo en un gobierno que es minoritario en el Parlamento primero y que por lo tanto requiere de altos niveles de acuerdos políticos para poder lograr avanzar en sus agendas son fundamental. Entonces, lo que veo es cómo va el gobierno actual volver a establecer, ¿no es cierto?, diálogos y conversaciones con la oposición en las condiciones que está. Entonces, creo que efectivamente es un autogol, no solamente por la manera y los temas que pone, sino que la cultura que se está instalando sobre la manera de hacer política, que primero creo que eso... Yo no tengo encuestas para poder corroborarlo, pero creo que no hay ciudadanos que estén, chilenas que estén de acuerdo apoyando, digamos, esa manera de hacer política. No es la manera que queremos. ¿Por qué? Porque tenemos grandes desafíos por delante. Sin embargo, es la mirada chica, es el rincón, es la pelea corta, es sacarse, digamos, pañitos o los temas, digamos, a la luz y decir, mira, y tú no solucionaste el tema del padrón, y bueno, y quizás qué va a responder la oposición. Entonces, creo que no es la manera, pues estamos entrando en una espiral que no tiene regreso de un punto de vista como de la decencia un poquito más democrática. Y yo creo que eso es lo que todos esperamos y entendíamos que Piñera no tenía por qué entrar tampoco en ese escenario. O sea, no lo veo cómodo en eso a él, no lo veo cómodo a su equipo. Creo que es un mal camino, y creo que el gobierno debería retractarse primero con el Partido Socialista. Creo que no es la forma. El Partido Socialista ya ha estado viviendo situaciones muy complejas que tienen que resolverlo sus propios partidos. Así también la Democracia Cristiana, el partido, el PPD, obviamente hemos estado apoyando, porque son situaciones que soluciona cada uno de sus partidos al interior, digamos, de su propia militancia. Entonces, no es la manera. No comparto contigo. Yo creo que el tema y los vínculos y los vasos comunicantes que puedan existir entre el poder, la política y el narcotráfico, que están presentes y que hay un síntoma y una señal, y que no es de ahora, es decir, viene de mucho tiempo y hemos sabido muchos casos, y uno podría hablar, no sé, las relaciones de Batic con ciertos personajes de la UDI, cómo se financiaban campañas en determinadas comunas de Santiago, etcétera, y que hacen fuerza en la última elección interna del Partido Socialista con un padrón claramente identificado con sectores que podrían estar vinculados al narcotráfico. Es un problema de la política global. Y decirlo, y aquí hay que ser responsable, y por eso no me parece la forma en que la ministra lo hace, pero sí es un tema que uno puede sacar al pizarrón de vez en cuando para decir, bueno, ¿qué estás haciendo tú? Porque en el fondo todos tenemos que hacer algo. Yo creo que la política chilena tiene que hacer algo al respecto. La fiscalía, la justicia, las policías, todo esto, porque lo que no podemos permitir es que esto se transforme en un narcoestado. Y los primeros síntomas son la captura de lo que hoy sabemos que es donde se juega el poder, que son los municipios y las alcaldías. Y si eso está presente ahí, eso hay que atacarlo con tutti. Y en ese sentido creo que nos relajamos también. Dijimos, bueno, dejémosle al Partido Socialista que resuelva, que haga elecciones nuevas en la comuna, que depure su padrón. No, esto es un problema nacional. El narcotráfico y el consumo han ido creciendo fuerte. Mira, en el país. Entonces, si eso además se está vinculando con la política y ahora es la forma de financiar campañas, ojo, tenemos que pararlo ya. Y eso involucra a todos, al gobierno, a la oposición. Por eso a mí tampoco me gusta esta reacción frente a los dichos de Cecilia Pérez, tan corporativa, tan de opositor, como haciendo esta laraca y esta histeria, salir a defender así al Partido Socialista cuando, ojo, también tenemos que sacarlo al pizarrón, y tenemos que sacar al pizarrón a la clase política. A eso voy. No podemos permitir que por defensas corporativas digamos, no, si esto pasó. No, esto no ha pasado. No, yo por ejemplo, frente a eso, lo dije en el panel anterior, mi posición es que yo encuentro que esto ha sido
zafe para un problema que se tenía, pero que lo encuentro lo más riesgoso de todo es que se le ha entregado al narcotráfico un arma de chantaje excepcional, porque el narcotráfico puede hoy día decirle al alcalde de derecha, de Chile Vamos, que eventualmente sabe o las cosas que eventualmente ocurren, mira, no me cuesta nada filtrar relaciones que hay en esta comuna contigo, y eventualmente se cae toda la fuerza del discurso de que esto pareciera que fuera un problema del Partido Socialista nomás, pero por lo tanto necesito menos carabineros aquí, voy a pasar 2 micros mañana, no miran para otro lado. Hay que tener en cuenta que cuando se está enfrentando al narcotráfico, se está enfrentando a un poder superpoderoso que no trepida en dejar caer de tanto en tanto a los suyos para que, entre otras cosas, la policía no investigue en serio. Caen, mira, con una facilidad brutal, una vez cada 2 años, personas que tienen en su auto 300 kilos, o un barco en Valparaíso, o una cosa acá allá. Sí, generalmente les avisan que vaya a entrar un cargamento. Le va a entrar un cargamento, etcétera, que haya. Por lo tanto, le acabas de entregar al narcotráfico la posibilidad de que si es que esto es tan extendido como se cree que es y que afecta a montones de comunas que no solamente son de la oposición, sino que eventualmente también, como tú recordabas en vínculos anteriores, puede afectar a alcaldes que sean de Chile Vamos y que, por último, no es que ellos estén comprometidos, pero que no pueden parar esta cosa. Les acaba de dar un poder de chantaje gigantesco, donde te diga, mira, no cuesta nada mañana que aparezca un artículo periodístico que se haya filtrado donde los responsables no sean el Partido Socialista. Seguro. Y eso me parece a mí tremendamente riesgoso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que el Partido Socialista le debe sin duda una explicación primero a sus militantes y después al país, sin duda, y tiene que incursionarse en esos vínculos. Eso no lo encuentro para nada malo. Lo que encuentro sí riesgoso son 2 cosas. Una, que esto sea parte de una estrategia comunicacional para intentar impedir que se discuta de otras cosas o se impida de alguna manera lo que se denomina control de agenda. Y lo segundo, que tú le entregas de hecho, de facto, al narcotráfico el poder de chantajear a un gobierno sobre la base de evitar que se conozcan situaciones que eventualmente permitan un empate. Mira, sobre lo que ustedes me plantean, a mí me parece bien relevante, bien relevante la discusión sobre el tema del narcotráfico. Yo no puedo no estar de acuerdo con lo que ustedes plantean. O sea, mi preocupación era sobre la forma como la vocería finalmente ocupa este tema. Sí. Ahora, yo sí, y en algún tiempo atrás también lo conversamos aquí en la radio y criticamos fuertemente la manera como el Partido Socialista había trabajado y había gestionado y había administrado sus cuestionamientos, ¿no es cierto?, desde la propia militancia de lo que hoy día es la disidencia del Partido Socialista, liderada por Fernando Atria, por Marcelo Díaz, está también Maya Fernández, donde efectivamente no quisieron, y a mí me pareció que fue una posición bien riesgosa, pero valiente también, no querer asumir ciertos cargos porque mientras no se aclararan situaciones bien específicas al interior del partido, ahí lo que se quiso hacer fue, o lo que se intentó fue limpiar, ¿no es cierto?, el padrón, y obviamente no era solamente lo que pasaba en San Ramón, sino más bien mirar más allá de eso. Y eso está todavía en una como compás de espera, porque ahí hay una situación interna del partido que no se ha resuelto. Y esperemos que se resuelva favorablemente, porque la historia también del Partido Socialista es con digamos, en su historia, varios momentos de crisis donde partes o grupos del partido se han salido y han construido otras cosas. Pero lo que finalmente hay atrás es el cuestionamiento sobre cómo se ha incorporado el narcotráfico en Chile, en las diferentes instancias. Nosotros hoy día vemos y tenemos este cuestionamiento respecto a la política, pero nosotros no sabemos qué otras filtraciones y qué otras incorporaciones e intervenciones tienen en otros espacios, ¿no es cierto?, de la vida de los ciudadanos, y eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un país con tantos niveles de
desigualdades, ¿no es cierto? Cuando tienes comunas ricas, donde la calidad de vida es muy grande, donde la gente gana más de 3 millones de pesos en comparación con el promedio de la población, donde es menos de 600.000 pesos, ¿no es cierto? Con ciudades donde está tan mal distribuido la seguridad, y veíamos el reclamo que hizo el alcalde Claudio Castro, ¿no es cierto?, Renca, donde reclamaba la falta de apoyo de carabineros y de buses y de autos en comparación con Las Condes, por ejemplo, y donde se cubrió fuertemente el robo de una cartera en Kennedy en comparación con la muerte, digamos, de 5 personas, una masacre en Puente Alto. Vemos también lo que está sucediendo con el apoyo en temas de educación, ¿no es cierto?, la falta de claridad que está teniendo también la ministra respecto al nuevo sistema de admisión, que también influye obviamente en que las personas con menos capacidad de informarse es mayor, y por lo tanto es necesario que el ministerio vaya con esa información, aclare la situación, le muestre a la gente cómo es el nuevo sistema. Ahora, si estamos en desacuerdo con ese nuevo sistema, se discutirá en el Congreso, se cambiará el sistema y ahí pasaremos a otro momento, digamos. Pero lo que en definitiva estamos viendo, en un país tan desigual, el narcotráfico puede llegar a ser una herramienta de mejoramiento de la calidad de vida, y eso es lo que es la gran crisis. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Él es Manuel Espinosa, ME3000 para sus compañeros, Emito para su mujer y Papi M para sus hijos. Él tiene toda la tecnología que un trabajador querría en su cuerpo, en su mente y en su trabajo, porque Manuel trabaja en ADT. Contar con la mejor tecnología en seguridad no sería nada sin lo mejor de cada uno de nuestros profesionales. ADT, siempre presentes. Contrátalo en www.adt.cl o llamando al 600-600-0238. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Porque nos conectamos con el planeta y somos ecorresponsables, promovemos prácticas sustentables para que tengas a diario una taza de café con un sabor 100% orgánico, libre de pesticidas, químicos y fertilizantes. Un sabor puro e inigualable. Disfruta de la naturaleza y sus bondades. Vive la vida que amas. Vive cada momento. Marley Coffee te desea un gran día. Alegra tu día con Marley Coffee. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquina self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurant El Cid del Hotel Sheraton Santiago disfruta de un brunch familiar. Un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Lesalles llega a todo Chile con sus cursos de capacitación online, la opción que están integrando hoy las empresas para capacitar a sus trabajadores utilizando el beneficio Sense. Visítalos en www.lesalles.cl o llama al 22597-6600 para conocer los beneficios, becas y descuentos. Lesalles, pioneros en capacitación online.
Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. ADT tiene la seguridad y tecnología que necesitas a un precio imperdible. Aprovecha el 50% de descuento en instalación y 6 meses con 30% de descuento en monitoreo. Contrátalo ahora en adt.cl o llamando al 600-600-0238. Cabify para empresas, el transporte ejecutivo para tus colaboradores que compensa el 100% de sus emisiones de carbono a nivel global. Estamos regalando libros, terminan hoy día, así que tiene todavía algún tipo de tiempo. Alberto Fuguet, Apuntes Autistas, y David Fuenquinos, una novela que se titula Hacia la Belleza. Para concursar por ellos, hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. Está con nosotros el panel de los días miércoles: José Francisco Lagos, Verónica Pinilla y Francisco Martorell. Hay, un montón de otros tipos de cosas que han pasado y que son bien interesantes también. Por ejemplo, tenemos una situación, creo yo, bastante interesante en materia de lo que el propio senador Felipe Kast lamentó ayer, que justamente por este episodio del Partido Socialista se haya aplazado la posibilidad de legislar en el caso de un proyecto particular que afectaba a menores. Pero ese está a punto de salir y va a salir probablemente rápido y lo más probable es que salga como ley. Ahora hay otras cosas que están pendientes y que voy a colgarme las palabras de Verónica cuando decía, y yo lo he dicho varias veces, pero Verónica lo explicó muy bien. Este es un año donde teóricamente tú tienes la menor cantidad de problemas internos para poder llevar adelante tu legislación, porque no hay elecciones. Por lo tanto, las coaliciones no están presionando al Ejecutivo para los cupos, ni están peleándose entre ellos para quién va a ir de gobernador acá o quién va a ir de... A partir del próximo año, todo esto que estamos conversando respecto de la posibilidad de que el gobierno ordene, que distribuya sus piezas legislativas con un criterio de bajo nivel de oposición dentro de su coalición, todo eso cambia cuando tú tienes elecciones de por medio y empiezan las discusiones por los cupos, las peleas internas y en fin. Este es el año donde tú tienes que sacar buena parte de tu programa. Y creo que ya estamos en el próximo año. Sí, y el problema es que hay un montón de proyectos de ley súper importantes, no solamente el laboral, sino que también el que tiene que ver con ISAPRES, el que tiene que ver con FONASA, proyectos de ley que tienen que ver con la reforma tributaria. Y todavía no vemos salida real a muchos de ellos. Y en una de esas se pasan para el próximo año, sí, claro, y te los agarra en la vorágine de la oportunidad para sacar al pizarrón al otro. Para sacar al pizarrón al otro, justamente en virtud de que ahí se están discutiendo al interior de las coaliciones cosas que no tienen que ver con las leyes, sino que tienen que ver con los cupos parlamentarios. Acuérdate, Fernando, que la concertación durante años guardaba para el año electoral el proyecto de reforma laboral, de manera de sacar al pizarrón en pleno campaña, claro, a los diputados y senadores del contrario. Y efectivamente, si hoy analizamos, ya estamos a 21 de agosto, viene septiembre, y septiembre ya sabemos cómo es en este país, y después además tenemos la COP, que nos va a copar todo en diciembre, por lo tanto va a quedar octubre y noviembre. Yo no sé cómo van a hacer para avanzar en este año en las grandes reformas que están planteadas. Y ya el próximo año, obviamente que cada uno va a querer sacar el rédito, vamos a estar todos mirando, porque las elecciones municipales o gobernadores van a marcar el futuro de la elección del 2021. Así que estamos con los tiempos cortados. Lo decíamos del año pasado. Si esta agenda de 5 prioridades no sale de aquí a agosto, septiembre del 2019, va a ser muy difícil sacarla. Yo creo que hay un problema extra. Y además, ojo, sí, y los empresarios ahí haciendo soporte, porque dicen, para como está este Congreso, mejor que estas reformas se queden todas ahí y no salgan, porque van a salir peor que lo que hoy está.
Yo creo que eso se agrega un problema adicional dentro de la coalición, que es que hoy día, si mantenemos la igualdad de condiciones, es muy probable que exista un nuevo gobierno de centro-derecha. Entonces, en las condiciones actuales, y por tanto, la posible ambición de quienes quieren ser presidente y la ambición de los partidos y la ambición de los candidatos hacen que el posible proceso electoral se haya adelantado muchísimo. Es decir, uno, si lo pone en perspectiva, el gobierno recién acaba de cumplir 1/3 de su mandato. Y yo creo que la centro-derecha se hace un autogol estando preocupada más del próximo gobierno, porque el principal activo que tenemos hoy día es el gobierno, y las personas en las elecciones no solo van a evaluar el proyecto futuro, sino que te van a evaluar en lo inmediato, es decir, cómo lo hiciste en el gobierno que está saliendo. Y por tanto es un error enfocarse solo en lo que se viene y no en sacar las cosas adelante de este gobierno. Es decir, al final, lo que se va a evaluar el gobierno del presidente Sebastián Piñera, independientemente de las cifras, independientemente de las reformas, es a quién le entrega la banda presidencial. Porque planteó el programa de gobierno como un proyecto a 8 años, no lo planteó como un gobierno a 4 años. Y eso tiene la lógica de la nueva coalición, una cuestión más institucionalizada, más estructurada. Y por de pronto ha funcionado porque al frente está un poco la pelotera. Pero eso en algún momento se va a acabar. Por el bien de Chile, digo. Ojalá, tú sabes, Francisco Tocayo, que ahí es cuando me gusta ser más cándido. Digo, ¿hasta cuándo vamos a evaluar a los gobiernos por si le dejan o no la banda presidencial a uno de su mismo sello? Eso es lo que nos obliga a hacer este tipo de gobiernos, que están mirando las encuestas, que están pensando en lo inmediato, cuando lo lógico es que cuando asume alguien, claro que en 4 años es muy poco, sea un estadista. Y por último, que pierda el gobierno, no importa. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿El país o el gobierno? ¿En la coalición o el país? Yo me acuerdo esa cosa que tenían los peronistas, decían primero la patria, primero era Dios, después la patria y después el partido. Bueno, aquí parece que todo es primero ganar las próximas elecciones. Entonces, iniciamos nuestro gobierno con la idea de cómo vamos a ganar las próximas elecciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mirando las encuestas. Pero y ahí nos sumamos. Entonces, ahí cuando bajamos de 45 a 41, cuando había un proyecto de 40, para que nosotros salgamos beneficiados ahí. No están pensando en la gran mayoría de los beneficios, y después ponen otras cosas. Yo creo que el gobierno lo que se ha dado cuenta es que tampoco hay agua en la piscina para hacer lo que tú dices. Por otro lado, es decir, tiene claro que no tiene los votos, bueno, lo tiene desde el comienzo. Pero por eso era tan importante y por eso los primeros 5 meses fueron, esto viene bien, porque había 5 prioridades en las cuales nadie puede no estar de acuerdo. ¿Cómo solucionamos el tema de los menores? ¿Cómo solucionamos el tema de las pensiones? ¿Cómo solucionamos el tema de la zona saturada? Ahí como que hay grandes consensos. Bueno, mira cómo se diluyó todo. Hoy estamos discutiendo 40-41, el Servicio de Impuesto Interno hoy está parado porque están en contra de la reforma tributaria, no nos ponemos de acuerdo con ese tema, los empresarios dicen por favor no avancen más, y por otro lado tienes a José Antonio Casa ahí mordiéndole los tobillos, diciéndole que no están haciendo lo que haría un gobierno de derecha. Entonces yo no sé si, uno, tienen tan asegurado como tú dices la continuidad, y dos, si esa continuidad es para hacer esto. No, yo solo puedo hacer el punto, es que yo... Para aclarar, el punto es que yo creo que no se deberían ganar la elección a cualquier precio, no se debería actuar a cualquier costo. Pero se deberían ganar. Y se deberían ganar por algo muy importante, que es que cuando uno le entrega la banda al del otro lado, lo que pasa es que los proyectos que tú te propusiste, en 4 años es muy difícil concretarlo a cabalidad. Por tanto, es muy probable que estén borrando, el otro gobierno sea el codo que esté borrando lo que el gobierno actual está escribiendo. Y eso pasó en el gobierno anterior del presidente Piñera. Muchas de las cosas que se hicieron después en el gobierno de Bachelet se retrocedieron desde nuestro punto de vista. Y por tanto, la gracia de construir un proyecto a mediano plazo es que uno pueda concretar medidas que son de ese sentido, no son meramente electorales o meramente populistas, sino que al contrario, que son a más largo plazo y por tanto más difíciles de implementar. Por eso es muy necesario
que el gobierno siguiente también las continúe y las pueda ejecutar, de manera que uno pueda poner su proyecto político no solo en el corto plazo de la vorágine de electoral, sino que una cuestión más institucionalizada. Sí, la teoría política y obviamente la práctica también dicen que cuando tú logras proyectar un gobierno al siguiente, en el caso, por ejemplo, de la presidenta Bachelet, hubiéramos tenido la posibilidad de tener un nuevo gobierno, habríamos consolidado también la reforma de educación, por ejemplo, que no pudimos. Ahí gran parte de lo que sucede hoy día con la ministra Cubillo es que como no le gusta el proyecto anterior, que ya está aprobado y todo, empezamos como tratando de inventar la rueda de nuevo, perdiendo todos estos años que el gobierno pudo haber identificado, lo conversamos también la otra vez, la calidad de la educación, haberle puesto lucas a los liceos, ¿no es cierto?, y haber establecido mecanismos, metodologías de estudio, haber puesto temas más técnicos que yo la verdad pensé que el gobierno lo iba a hacer y ha estado perdiendo el tiempo en tratando de cambiar un sistema de admisión que ya fue aprobado y que ha generado todo lo que ha generado. Pero más allá de eso, lo que quiero retomar es un poco las prioridades de la agenda, porque si bien hay tantos proyectos que están en el Congreso, dado que el gobierno no tiene la mayoría en el Congreso, deberíamos pensar que él va a apuntar estratégicamente a los que para él pueden redituar políticamente a futuro más fuertemente. Pero vemos que eso tampoco sucede, porque, bueno, si quiere pasarle la banda presidencial al siguiente, bueno, ¿cuál es el tema fundamental en Chile? Pensiones, ¿no es cierto? Pensiones y salud. Tenemos hoy día grandes problemas de gestión en salud y que pudieran de alguna manera ser resueltos con muchos temas administrativos, pero también con algunas reformas de ley. Y vemos que eso tampoco pasa. Entonces, estamos dinamitando y está dinamitando el gobierno la posibilidad de conversar con la oposición frente a, bueno, ya no 4, pensemos en un proyecto. Avancemos en un proyecto, avancemos en pensiones, pero avancemos. Entonces, estas ideas de las comisiones que hizo el presidente Piñera cuando inició su gobierno, lo hizo en función de buscar estos grandes acuerdos que tenía todo el sentido porque tenía minoría en el Congreso. Entonces, ahí no sé cuál es la estrategia que viene, no, yo lo desconozco, pero veo que no hay posibilidad de avanzar en lo que queda este año, que en realidad no queda nada, si es que no establece algunos cambios en su manera de relacionarse con la oposición. A lo mejor han evaluado que ya no va a pasar nada y que probablemente ya no se va a lograr avanzar y están, como dice Francisco, adelantándose, claro, pateando la mesa y adelantándose a los pocos meses que quedan para el 2020 y efectivamente el 2020 va a ser campaña y olvidémonos de avanzar en poco o nada en el Congreso. Entonces está complicado el escenario. A mí me cuesta proyectar qué es lo que va a suceder en los propios meses. Además que hay ciertas cosas que, digámosla así en términos de pan vino, que este gobierno ni ningún gobierno controla y que son fundamentales para que haya resultados positivos o negativos. La situación económica internacional es imposible de controlar desde el punto de vista de los herramientas o recursos que tiene el propio gobierno, por mucho que en algún momento dado haya servido como instrumento de ataque al gobierno de la presidenta Bachelet, el decir, como lo hizo el ministro de Hacienda Felipe Larraín, que todas las situaciones propias de la economía no estaban derivadas de la guerra comercial de China con Estados Unidos, sino que eran causa autónoma de las decisiones tomadas por el gobierno. Bueno, hoy día han tenido que decir el discurso anterior porque efectivamente tiene una influencia muy fuerte, incluso en las buenas ideas que se puedan tener, porque dependes en gran medida de dos gigantes que son tus principales socios en términos de económico y que tienen al país, al planeta, generando una situación absolutamente inestable. Inestable, digo, literalmente inestable, no estoy hablando de inestable en términos monetarios o financieros, digo inestable en cualquier tipo de término, incluyendo el bélico. Desde ese punto de vista, hay variables que tú no controlas. Lo que está pasando en Argentina, no sé qué tanto puede redundar en cosas que pasen en Chile, pero te refleja una situación que tiene que ver con cuando tú tienes un perfil y una imagen súper potente en materia de saber, de economía, y no te resultan las cosas de economía, la gente en general no encuentra una excusa que no sea
eres incompetente, no lo hiciste mal y por lo tanto tengo que cambiarte. Y si tengo que volver a lo que yo alguna vez basurié, bueno, vuelvo a lo que yo alguna vez basurié, porque por último ahí hay una posibilidad que hayan aprendido, tal cual como pasó con el caso del presidente del segundo gobierno. Entonces, hay una serie de materias que no están, por mucho que tú traigas a los estrategias comunicacionales que están presentes hoy día, pero prácticamente todo el día en el segundo piso, a ayudarte. Hay variables que tú no controlas y que tienes que y que te van a llegar. Claro. Me acuerdo siempre, me parece que era un entrenador argentino, Basile, que una vez estaban perdiendo 4-0, 5-0 la selección argentina, y le dijo a un jugador: entra ahí al medio y hace un poquito de quilombo. Esa era la instrucción. Y creo que esta recuperación de la agenda mediática del gobierno responde un poco a esto que estamos hablando. Frente a esto que está pasando en el mundo, frente a la economía que no crece, frente a la posibilidad de que la oposición empiece a usar la cuestión argentina como se usó en el pasado la cuestión venezolana para criticar a la oposición y digan, mira, aquí vamos en el mismo derrotero, en el mismo camino, alguien dijo, bueno, que entre la ministra y haga un poquito de quilombo, ¿no? Es decir, y esto es lo que se armó. Y esto alejó un poco más las posiciones, por lo tanto, hoy vamos a entrar a la chimuchina, las encuestas, a bajar, a pelearnos por una horita en la jornada laboral, vamos a pelear por cosas menores, vamos a jugar en el medio con mucho enredo, pero sin grandes resoluciones. Y en eso, y lo hemos dicho muchas veces acá, siempre el que pierde es el que está administrando. Porque uno no le echa la culpa a la oposición. Por mucho que tú le acuses de obstruccionista, etcétera, finalmente es el ministro Mañalich el que tiene que responderle hoy a la gente que está en los consultorios cuando hay 2.500 médicos generales de zona en paro por un tema de las becas. Maña le dice que son las universidades, que no es el ministerio. Bueno, pero para la gente que no lo atiende ahí, es el ministerio el responsable de los consultorios, no las universidades que especializan a los médicos. Van al servicio de impuesto interno y hay un paro contra la reforma tributaria porque privilegia al 1% más rico, dicen los carteles. También se encuentra la gente con problemas ahí. Y así van sumando una serie de elementos y lo del Instituto Nacional, más allá de cualquier cosa, más allá de todas las campañas que se pueden hacer acá, es impresentable que un gobierno, un municipio que está siendo manejado por un alcalde de derecha, sean incapaces de controlar una situación ahí, después de que dijeron hace unos meses que cuando votáramos aula segura y lo tuviéramos, se iban a acabar estos problemas. Al contrario, por lo menos en lo que refiere al Instituto Nacional, se han agudizado y se hace incontrolable, y es una imagen de ingobernabilidad, siendo un colegio que se trasunta luego a toda la imagen del gobierno. ¿Cómo es posible que no se pueda detener lo que está ocurriendo ahí? Ahí hay hay una serie de cuestiones que todas estas imágenes, echarle la culpa a la oposición es muy difícil. Por eso te decía, si la oposición logra, como lo están planteando ahora, y empiezan a aparecer estos esbozos, pongámonos de acuerdo en 15 comunas, en 10 comunas más populosas, donde hay alcaldes, y vayan desde el Frente Amplio hasta el PC, incluida la Democracia Cristiana, en grandes acuerdos, etcétera, es muy probable que le propinen una derrota al gobierno similar a la que, por lo menos en las municipales, similar a la que tuvo Macri en Argentina. ¿Por qué? Porque la oposición en conjunto representa entre el 57 y el 60% de los votos. Ahí hay una a lo mejor no nos gusta escuchar un no a veces, pero yo siento que hoy día la ciudadanía, y en definitiva todos sabemos que la situación económica internacional es mala, está muy mal aspectada para toda América Latina, y Chile está dentro de eso, lo que decía Fernando. Obviamente nosotros somos un mercado y tenemos un sistema económico que depende del sistema internacional, por lo tanto si afuera está mal, aquí va a estar mal. Entonces yo creo que un poco de sinceridad hace bien, fíjate. O sea, mira, esta situación está mal, así vamos, ¿cómo nos arropamos? ¿Cómo resolvemos el problema económico? ¿Cómo enfrentamos las empresas, cómo el mundo empresarial, cómo los sindicatos, cómo sentémonos a conversar, cómo enfrentamos este ciclo económico que es adverso, si sabemos que es adverso, y probablemente viene más mal? Entonces, está bien en el primer año que tú le eches la culpa al gobierno anterior, está bien que el segundo año también le eches un poco, pero ya después de ciertos meses ya tampoco esa fórmula resulta. Entonces, lo mismo sucede con el tipo de gestión.
probablemente los primeros meses es válido que los gobiernos locales le echen la culpa a los alcaldes o a las alcaldesas anteriores, pero después de un rato ya depende de ti, ¿no es cierto? Entonces, en ese depende de ti, creo que ahí nos falta un poquito más de sinceridad y decir, mira, las cosas no están como queríamos, necesitamos acuerdos, necesitamos sentarnos a conversar respecto a lo institucional. No es posible que no seamos capaces de sentar las diferentes partes a conversar. Yo el otro día veía las imágenes de los apoderados y me dolía el estómago, los apoderados desesperados para poder, ¿cómo no podemos resolver el problema? ¿Cómo le dicen a la población, van a cerrar el año escolar? Entonces, claro, ahí hay una frustración muy grande, ciudadana, que empieza entonces a tomar forma y el resultado electoral va a tener relación con aquello. Como bien lo plantea Francisco, el Instituto Nacional es de alguna manera como el reflejo de lo que pasa en el país, ¿no es cierto? En términos de modelo también educacional, en términos de violencia, y es raro cómo no se puede resolver ese problema que es un colegio de los 44 establecimientos públicos que hay en Santiago, los otros pasan desapercibidos. Entonces, ahí hay un tema. De hecho, yo entrevisté a Alfredo Morgado y me dijo que en un momento el proyecto de aula segura surge en la Municipalidad de Santiago, desde ahí la idea, con la lógica del Instituto Nacional. Era casi un proyecto dirigido al Instituto Nacional. Y se lo dijo el mismo Alessandria Morgado. Entonces, y vemos que ese proyecto hecho ley, mira cómo está. Yo ahí tengo un punto en cuanto a lo que debería hacer el gobierno. Yo creo que ha existido un miedo a decir muchas veces las cosas que se piensan por no querer incomodar a la oposición, y eso es un error. Porque muchas veces cuando un gobierno es minoría, evidentemente tiene que estar dispuesto a negociar, pero no tiene que perder la oportunidad de decir lo que le gustaría que fuera ese proyecto, a pesar que esté dispuesto a negociarlo. Si cuando uno negocia tiene que saber cosas importantes, pero para los que votamos por este gobierno, votamos por un programa que muchas veces no se está consiguiendo ni siquiera en los proyectos que presenta el mismo gobierno, y básicamente hay como una intentona de convencer que el proyecto presentado es el mejor cuando tú estuviste dispuesto a negociar, pero eso hay que decirlo, y muchas veces como se genera una desfase entre las cosas que tú prometiste cuando eras candidato versus con la realidad política concreta, que es lo que puedes hacer. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión comunicacional. Y lo segundo, con el Instituto Nacional, yo creo que está bien, hay un problema de la autoridad en general, que antes no existía la institucionalidad, hoy día las autoridades del colegio se vieron absolutamente sobrepasadas. De hecho, empezamos una campaña que se llama Ría Institutanos para que la comunidad que quiera estar en contra de la violencia se una, se agrupe y haga cosas y se haga cargo, básicamente, no solo los que están hoy día, sino que los que hemos estado. ¿Por qué? Porque hoy día, lamentablemente, cuando se han intentado hacer medidas que son complejas y que no son evidentemente fáciles para nadie, muchas veces parte de la oposición tiene una especie de complicidad pasiva con respecto a la violencia, es decir, cuando se niegan o se oponen a medidas que son difíciles y duras para eliminar la violencia de forma radical, se oponen con todo. Básicamente eso queda como que respaldan, entre comillas, a los que promueven la violencia. Y eso es gravísimo porque no se interpretan dos señales posibles. Si hoy día, lamentablemente, la situación está: o tú estás contra la violencia o estás a favor de la violencia. Que ese es el punto cuando tú sacas al pizarrón a la oposición. Con esa lógica es cuando te equivocas. Porque lo que plantea siempre la oposición es que está en contra de la violencia. Lo que pasa es que es el problema. No, es que la violencia es multicausal. Es que hay tú oposiciones. Es que tú no sacas nada con solo reprimir. Porque tú puedes decir, ataquemos a la delincuencia con todo, y la vas a atacar en una semana, 2 semanas, pero te va a surgir por otro lado. Tienes que atacar las causas de la delincuencia en conjunto con la represión que quieres aplicar. Lo mismo pasa acá. Si tú no atacas el fondo del problema, la violencia va a surgir en un determinado momento. Si no es por uno, es por otro. Entonces atácala bien. Y el cuento es, pongámonos de acuerdo en las causas para poder resolverla y al mismo tiempo atacar la violencia. Sí. Pero si plantea solo atacar la violencia, obviamente que la gente o cierto sector que es más sensible, que piensa que la violencia tiene que ver con la desigualdad, que tiene la cosa de las oportunidades, el tema de la salud mental, el presupuesto de salud, la fila en los consultorios. Si tú no abordas en conjunto todo eso y solo piensas en metamos más carabineros, obviamente que todos vamos a estar en contra. Pero es que si tú planteas un toque de queda para cabros solamente con ese objetivo, que es mantenerlo en la casa, el cabro tarde o temprano. Déjame agregar una cosa. Yo creo, José Francisco, que hay un punto que quizás gravita en esto y que está de alguna manera
en el sustento o en la base de la, llamemos así, discusión respecto al Instituto Nacional. Carabineros ha entrado al Instituto Nacional por lo menos 6 veces. No ha habido ni una captura de uno de los encapuchados. Ni una. Nada. No, pero hay 15 expulsados. Sí, está bien. Pero son expulsados por distintas razones. No sé cuál de ellos ha sido acusado directamente de tirar bombas molotov. O sea, por aula segura hay 15, claro. Y en parte porque han sido detenidos en estos hechos. Exactamente. Pero te repito, han entrado montones de veces. Se dice que estos son un grupo de 30 personas que pareciera que tuvieran un flujo incesante de poder causar este tipo de destrozos que para todos los efectos prácticos son delitos flagrantes. Totalmente. No necesitas ahí, no están protegidos, protegidos para nada por un estatuto de defensa al menor. No, porque son personas que están cometiendo delitos flagrantes contra las personas. Y desde ese punto de vista tú entras una y otra vez. El rector, con toda la información que dice tener, nada ha podido salir. Y por lo tanto, inevitablemente pronto empieza a surgir toda esta serie de especulaciones de que, a ver, ¿a quién le conviene que existan los encapuchados? Y yo creo que los encapuchados son verdaderos, pero fíjate, pero reconozco que la persona que dice esto es un montaje o esto es un tongo, y me dice, ¿a quién le sirven los encapuchados? Lo único que le sirven los encapuchados son básicamente a las personas que quieren implementar medidas cada vez más represivas y que están en el Congreso. Entonces, yo digo, sabemos que Carabineros, desde el punto de vista de la inteligencia policial, en el último tiempo ha demostrado que sabe mucho más de usar la inteligencia o los departamentos de inteligencia para extraerle plata al Estado que para poder vigilar a justamente las personas que debieran ser susceptibles de estar encausados en términos de inteligencia o por la comisión de delitos. Pero a mí me sorprende profundamente y me sorprende que no le sorprenda a otra gente que tú entres una y otra vez, converses con los profesores, converses con el rector, converses con los alumnos, tengas detenido y no puedas pillarlo. No, y que además los cabros entren, lleguen hasta el techo pero hay un problema previo. Con botella. Yo creo que son mucho más de 30. Con unas cosas en los pies, una cosa. O sea, lo están filmando, pero no los pueden agarrar. Nacional debe haber muchos pasillos, recovecos secretos, debe ser casi como un castillo medieval, ¿no? Debe tener entradas por todos lados. Que colinda por Arturo Prat, colinda con la universidad. Es que yo creo que lo más peligroso es que no solo son 30 los que están a favor de la violencia. Hace 2 días vimos como cerca de 50 o 100 estudiantes a cara descubierta, ya no eran los encapuchados, agredían a carabineros en el suelo. Esta vez cuando hubo dos carabineros graves. Es decir, es una cuestión. Yo creo que los encapuchados son reales, pero también creo que de un día para otro una persona no decide estar dispuesta a quemar a otra persona lanzándole una bomba molotov. Es una cuestión que es previa. El Instituto Nacional vive una realidad paralela donde hay personas que piensan que la violencia es un método válido para hacer política. Y esa cuestión es imposible que las autoridades del colegio no la hayan previsto antes. Es decir, hoy aparecieron 30 encapuchados de la nada, pero si estos gays tienen un discurso político violento, una organización violenta, si no nacen de la espontaneidad, y cómo son incapaces las autoridades del colegio de identificarlo y de dar la información. Es decir, aquí hay adultos que están respaldando los hechos de violencia, y cuando están los padres y van los diputados los padres están divididos entre 3 centros de padres. Y además, pero ¿cómo se razona con un apoderado que está dispuesto a tirarle un café a un diputado que va en el colegio? Es decir, hay un problema transversal, pero yo estoy de acuerdo con que eso créeme que yo lo entiendo perfectamente, porque yo he visto en colegios particulares que basta que una persona del colegio le diga a un papá que el cabro chico andaba con unos pitos de marihuana y eso terminó en prácticamente una serie de charchazos del papá al profesor, porque ¿cómo a su hijo lo pueden acusar de una cosa así? Sí. Aunque estaba todo mirado y había fotos además. Pero esta cuestión era una especie de funa encerrona, los diputados, una cuestión gravísima. Yo creo que estoy de acuerdo que el problema es complejo. Pero un apoderado también trató de agarrar a uno de los encapuchados y le pegaron. Sí, le pegaron. Otros mismos apoderados. Sí. Una cosa. Una mezcla, por eso te digo, una mezcla tan absolutamente rara que a mí me sorprende si tú quieres, inoperancia, si tú quieres, de personas que son profesionales para enfrentar este tipo de cosas. Y me sorprende la
tú dijeras, flacidez, por ponerlo de alguna manera, de autoridades escolares que pasan todo el tiempo adentro con los alumnos y que probablemente si es que estas personas funcionan ahí, los alumnos los conocen, también los conocen los profesores, y que no digan ni hagan nada para esta situación. ¿Qué se está esperando? ¿Que de repente una de las bombas que caiga le caiga efectivamente a una persona de la que me entera? ¿Y ahí alaraqueamos? O un niño. ¿O un niño? Ah, sí. Entonces, es una situación que a mi modo de ver está cruzada por impericia. Y que grafica, si no somos capaces de ponernos de acuerdo para solucionar un tema del Instituto Nacional, chuta, nuestro futuro es grave. Sí. No, por supuesto. Así es. Eso es. Así es. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, José Francisco. Gracias, Vero. Gracias también a ti, Pancho. Volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. El inicio de una